En este gobierno hemos querido crear como tres pilares para dejarle a nuestros hijos, a las próximas generaciones, un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Esos han sido los pilares. Eso ha sido lo que nos ha motivado, ha sido como nuestro norte, nuestra brújula en estos ya casi 8 años de gobierno. Y miren lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. Vimos en las elecciones donde el hoy senador Londoño, hace unos meses exministro de Justicia, sacó esa votación tan alta. En esas elecciones vimos por primera vez a las FARC, a los comandantes de las FARC, depositando su voto en una urna. Ustedes vieron esa fotografía. Por primera vez en 54 años que no estaban saboteando las elecciones, que ya están desarmados. Un país, una nación sin FARC. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace unos años? Nadie. Nadie se hubiera imaginado que las FARC iban a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas y que iban a comenzar a hacer política. Y no les fue bien, no les fue bien, pero el cambio de las armas a los votos, de la violencia a los argumentos, es un cambio que va a quedar para toda la vida y el mundo entero lo está observando, diciendo, mire lo que están haciendo los colombianos, están haciendo la transición hacia un país en paz después de tantos años de guerra. Hoy están sentados allá en Quito los negociadores del gobierno con el otro grupo más pequeño, el ELN, para que sigan el mismo ejemplo de las FARC. O sea, ese país en paz que estábamos soñando ya comienza a florecer. La paz se demora mucho en construir. Silenciamos los fusiles, pero la paz se construye en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Y eso es lo que todos juntos tenemos que comenzar a hacer, todos los colombianos. Por eso tenemos que dejar a un lado tanta polarización, tanto odio, tanta sed de venganza, dejarlo atrás y seguir ese consejo que nos trajo. Vino a eso específicamente el Papa Francisco. Dijo él y lo puso él personalmente, el título de su visita: voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación después de más de 50 años de guerra. Y eso no es fácil, no es fácil porque reconciliarse después de tantos años de animadversión, de enfrentamiento, pues requiere temple, requiere coraje, requiere convicción, que se va construyendo poco a poco. Esa paz, para que sea estable y duradera, necesita un país más equitativo. Y les decía que en estos últimos 15 días hemos visto cosas muy importantes en esa dirección, también en la dirección de un país más equitativo. Porque el otro objetivo que nos pusimos hace 8 años fue muy claro, contundente, para tener un país más equitativo. Vamos a combatir la pobreza como estamos combatiendo la guerrilla. Eso les dije yo a mis ministros hace 8 años. Y pónganse las pilas y hagamos una política efectiva que nos permita luchar con más herramientas, con mejores resultados contra la pobreza. Y la semana pasada nos dieron los resultados. Nos dieron los resultados de estos 8 años de trabajo. Y el resultado no puede ser mejor. 5.100.000 colombianos salieron de la pobreza. La pobreza extrema la hemos reducido a la mitad de lo que teníamos hace 8 años. Y algo más importante todavía, por primera vez, las desigualdades, que en el caso colombiano eran vergonzosas. Éramos el país
más desigual de toda América Latina después de Haití. Ya no. Ya hemos superado esa vergüenza, aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer. Ese objetivo de tener un país más equitativo tiene mucho que ver con este evento. Este evento donde firmamos un decreto que facilita enormemente a los campesinos a que por fin tengan títulos sobre sus tierras, tengan la propiedad formal de sus tierras, después de tanto tiempo. Buena parte de los conflictos en Colombia han surgido por la tierra, por la mala distribución de la tierra, por la falta de formalización de la tierra. Y también por eso nos hemos puesto a que el gobierno le ponga la atención al campo colombiano. Por eso aceptamos inclusive que en los acuerdos de La Habana se incluyera el tema del desarrollo rural integral, para ponerle atención al campo, para invertir más en el campo, para darle más facilidades a los campesinos, para poder luchar mejor contra la pobreza, porque la pobreza está concentrada en el campo, donde estaba concentrado también el conflicto. ¿Y cómo lucha cómo puede uno ser más efectivo en esa lucha por el campesino y contra la pobreza en el campo? Invirtiendo, llevando carreteras, llevando vías terciarias, construyendo colegios, dándole a los hijos de los campesinos la oportunidad que vayan a un colegio y a un buen colegio, construyendo hospitales para que tengan mejor servicio de salud, pero sobre todo dándole a los campesinos la oportunidad de tener un ingreso digno. Y ese ingreso digno pasa necesariamente por la formalización de la tierra. Por eso este decreto que hoy firmamos es tan importante. Cuando llegamos al gobierno, había una institución que se llamaba el INCODER. Había muchas instituciones que estaban totalmente corrompidas. Instituciones que quisimos, en algunos casos, mejorarlas, transformarlas, pero que estaban tan corrompidas que decidimos desaparecerlas. Por ejemplo, una institución, el INCO, era la institución que hacía todas las carreteras en Colombia. Estaba tan corrompida que dijimos, no, esto hay que liquidarlo y la liquidamos. Y ustedes están viendo lo que hoy estamos haciendo en materia de infraestructura. Teníamos, cuando llegamos al gobierno, 800 kilómetros de dobles calzadas acumuladas en toda la historia de la República desde nuestra independencia, 800. Pues nosotros ya hemos construido con esa nueva institución 1.300. Y lo que falta, y óigase bien, la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Colombia en infraestructura, y ni un solo reclamo, ningún proponente, ningún concesionario que ha participado de los cientos de concesionarios se ha quejado de nada de falta de transparencia. Otra institución que infortunadamente estaba también totalmente corrompida, el Seguro Social, y la liquidamos, y hoy tenemos Colpensiones, y redujimos el tiempo de un colombiano o colombiana que tiene su derecho a su pensión, de años y años esperando su pensión, a tan solo unos días. Eso es lo que se ha producido en esa institución de Colpensiones. Y otra institución de las muchas que encontramos corrompidas, que tratamos de recuperarla, pero no pudimos,
tiramos la toalla y la liquidamos fue Incoder y la reemplazamos por la Agencia Nacional de Tierras. Y un dato, desde el año 2010 al año 2018 se han formalizado cerca de 3.400.000 hectáreas. En tan solo 19, 20 meses, esta nueva agencia ha formalizado 1.500.000. De 3.400.000, casi la mitad en 20 meses. Y eso es lo que nos da ánimo para pensar que con este decreto que hoy firmamos vamos a poder seguir formalizando a un ritmo muy importante. Boyacá es tal vez de los departamentos que más necesitaban y que más necesitan esa formalización. Con este decreto se estima que cerca de 2,5 millones de campesinos a lo largo y ancho del país se van a poder beneficiar. ¿Qué quiere decir que se van a poder beneficiar? Que por fin van a poder tener el título sobre su propiedad y que ese título le va a dar el derecho a que le den crédito, le van a dar el derecho a tener una hipoteca o le va a dar el derecho de dejárselo a uno de sus hijos o a todos sus hijos o a sus hijas. Es decir, se formaliza. Eso tiene unos beneficios enormes porque hasta ahora vivían en la incertidumbre. Ah, no, yo le compré este predio a fulano de tal y fulano de tal no tenía papeles. Entonces, es una tradición falsa. Entonces iban al banco y mire, es que yo tengo un predio, usted me puede prestar unos pesitos para ver si yo puedo sembrar mi cosecha en estas condiciones, y me dicen, ¿dónde está el título? No tengo título, no le puedo prestar la plata, señora o señor. Eso es lo que le pasaba y le está pasando todavía a un número demasiado grande de campesinos. Por eso fue que vinimos aquí a Sogamoso a firmar este decreto, porque en Boyacá hay 270.000 campesinos, 270.000 campesinos que van a poder beneficiarse de ese decreto, 270.000, en el país 2.500.000. Y eso contribuye enormemente a ese gran pilar de la equidad del país. Menos pobreza, más desarrollo en el campo quiere decir más desarrollo, sobre todo para los colombianos más vulnerables. Por eso el sector privado sigue invirtiendo en el campo y por eso el gobierno sigue también estimulando el campo, a tal punto que en el crecimiento del año pasado, el sector que más creció por encima del sector industrial, por encima del sector comercial, fue el sector agropecuario. Y eso es lo que tenemos que mantener, porque el empleo, por ejemplo, se generó más en el campo que en las ciudades. El desempleo bajó más en el campo que en las ciudades. Y estamos haciendo unos grandes esfuerzos para llevarle a los campesinos más vías terciarias. Aprobamos una reforma constitucional, creo que a usted le tocó aprobar esa reforma, senador Londoño, para por una sola vez coger de una cajita de las regalías a otra e invertir solamente en vías terciarias. Y eso va a ser de gran beneficio para el campo colombiano. Y ya con paz, ya sin el conflicto armado, vamos a poder por fin convertirnos en lo que deberíamos habernos convertido ya hace algún tiempo, una despensa para el mundo, una despensa en un mundo que está buscando cada vez más alimentos, un mundo que está comenzando a preocuparse porque comienzan a sentir hambre, porque los alimentos se están agotando. ¿Y qué país? Y no lo dice el gobierno,
lo dice la FAO, tiene el mayor potencial para producir alimentos para el mundo. Hay 7 en el mundo y uno de ellos es Colombia. Pero necesitamos todos esos instrumentos para poder producir mucho más el campo. Por eso esta formalización tiene un significado enorme, porque abre las puertas para un mejor futuro para millones de campesinos en Colombia y abre también las puertas para un desarrollo en el campo como el que nunca habíamos visto, por el conflicto y por la falta de títulos en cabeza de todos y cada uno de los campesinos.